Muy buenos días, esta es su materia de temas selectos de Química 1 y toca hoy su clase número 25. Seguimos con relaciones estequiométricas. Vamos a recordar un poco las relaciones químicas que existen en ciertas proporciones entre reactivos y productos, mejor conocidas como relaciones estequiométricas. Recordemos que en una reacción química va a haber reactivos y productos. Todos estos tienen que estar equilibrados para poder nosotros hacer nuestros cálculos correspondientes. En lo que se refiere, debemos verificar que se cumpla la ley de la conservación. Acuérdense de la ley de la conservación. La energía o la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, es decir, se debe de mantener. En este caso la materia, es decir, que la ecuación tiene que estar balanceada, no debe ni faltar ni sobrar. En lo que se refiere a los cálculos estequiométricos analizados serán lo que es mol a mol, mol masa, mol volumen. Si nosotros requerimos convertir o queremos utilizar lo que son las unidades en mol o en masa o en volumen, va a depender del cálculo que nosotros debemos realizar. En este caso les decía yo que en estas reacciones químicas debemos de ver todos los componentes o elementos que tiene la reacción química para poder saber si esta ecuación está balanceada o la tenemos que balancear. En este caso puede ser por tanteo, un método mucho más fácil. El paso 2, convertir a moles la cantidad de sustancia conocida usando el factor correspondiente. Acordémonos en la clase pasada cómo convertíamos lo que era la masa a moles o moles a masa, según sea el caso, y va a depender mucho de saber la posición del factor correspondiente. Pero bueno, esto lo vamos a ver en los ejercicios más adelante para que visualmente quede más entendido. 3. Determinar la masa molar según sea necesario para continuar el cálculo. En algunos casos vamos a necesitar de la tabla periódica, de los elementos que componen la molécula. Vamos a obtener esos valores en peso atómico o masa molecular y los vamos a utilizar para poder convertirlos. En el paso 4, convertir a moles determinados de la sustancia conocida a moles de la sustancia desconocida. Es decir, convertir de moles a moles depende de qué sustancia queremos nosotros saber. Pero bueno, eso de acuerdo al problema ahí nos irá diciendo cuál es la que nosotros queremos saber. Después el paso 5, convertir los moles determinados de la sustancia desconocida a las unidades solicitadas. En algún caso se les va a solicitar en gramos o en moles, depende en qué se nos esté pidiendo, y es en la unidad que nosotros vamos a convertir. En este caso, algunas de estos pasos sí estarán presentes, algunos no, depende qué tanto sean necesarios. Vamos con el primero, que es el ejemplo 2.14, que está en su libro de temas selectos de química. Vamos con la relación mol-mol. En este tipo de cálculos, las cantidades de sustancias se encuentran en moles. ¿Qué nos dice este ejemplo? Determinar cuántos moles de dióxido de carbono, CO2, se requieren para producir 12 moles de glucosa, C6H12O6.
Lo que se refiere al primer paso es escribir la ecuación química y vamos a ver que efectivamente esté balanceada. En este caso se tienen 6 carbonos, vemos del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos que son 6 carbonos. Oxígenos, tenemos 12 más 6, 18, y ok. Del otro lado, de la misma manera, vamos a tener lo que son los 18 oxígenos, y lo que son los hidrógenos vamos a tener 6 por 2, 12, tanto en reactivos como en productos. Eso quiere decir que sí está balanceada. En el paso 2 es convertir a moles la cantidad de sustancia conocida usando el factor correspondiente. Como ya en el problema ya lo leímos, y se requieren 12 moles de glucosa para producir moles de dióxido de carbono. Necesitamos saber cuántos moles de dióxido de carbono se requieren para producir esos 12 moles de glucosa. Y ya nos vamos como tal a la relación mol-mol. Primero lo que vamos a hacer es convertir a moles la cantidad de sustancia conocida usando el factor correspondiente. Ponemos ahí, como se puede ver, los factores de moles. Masa molar sobre un mol es igual a un mol sobre masa molar. En este caso, lo que son 6 moles de CO2 sobre un mol de glucosa es igual a un mol de glucosa sobre 6 moles de CO2. En este caso, como se puede ver en la nubecita rosa, nos dice se usa el factor que tenga la unidad en la parte superior. En este caso, como el que tiene el factor en la parte superior es la derecha, es la que nosotros vamos a utilizar. Como son los 12 moles de glucosa, vamos a multiplicarlos por 6 moles de CO2 sobre un mol de glucosa, y esto automáticamente nos va a dar a 72 moles de CO2. Eso nos quiere decir que para producir 12 moles de glucosa nosotros vamos a requerir 72 moles de CO2. Seguimos con el ejemplo 2.15. Ahora nosotros requerimos saber la cantidad de oxígenos que se requieren para producir 12 moles de glucosa. Seguimos con la misma reacción química, que es el de la fotosíntesis. Ahora ponemos el siguiente factor, que es el de moles. Utilizamos el mismo. Masa molar sobre un mol es igual a un mol sobre masa molar. En este caso lo convertimos a los componentes que nos arroja el problema, que son 6 moles de O2 sobre un mol de glucosa es igual a un mol de glucosa sobre 6 moles de O2. En este caso se vuelve a ver la nubecita, se usa el factor que tenga la unidad en la parte superior, se vuelve a utilizar la misma, 12 moles de glucosa por 6 moles de O2 sobre un mol de glucosa, y automáticamente son similares, 72 moles de O2. Eso nos quiere decir que para poder obtener 12 moles de glucosa, o para que se obtengan 72 moles de glucosa, nosotros vamos a obtener 72 moles de oxígeno. Ok, en este caso ojalá les la hayan entendido a estos pequeños ejercicios. En la siguiente clase nosotros vamos a seguir con otros ejercicios similares para que le puedan entender un poco más a estos ejercicios
Si tienen alguna duda, yo estaré al pendiente por cualquier cosa. Que tengan un bonito día.